Buenas tardes. En nuestro Parlamento de hoy nos acompaña el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, el diputado Javier Sada. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Sada, ¿está terminada ya la legislatura? No, está claro que no. Faltan todavía, desde luego, unos cuantos meses que son fundamentales para terminar muchos de los proyectos que están en marcha, ¿no? Desde luego el presidente hace poco dio ni más ni menos que de aquí a final de legislatura 70 compromisos para terminar antes de final de la legislatura, por lo tanto no está terminada. Estamos a mediados de octubre y la legislatura prácticamente se quedará terminada a final de marzo. Sí. Pocos meses, pero mucho trabajo. Pocos meses, pero muy importantes y de mucho trabajo, efectivamente, ¿no? Yo creo que si algo se ha caracterizado esta legislatura es por la intensidad, por primero la necesidad de llegar a acuerdos, por lo tanto la intensidad en el trabajo, que desde luego no se para ahora y desde luego no va a parar hasta marzo como pronto, que es cuando desde luego termina el periodo legislativo, por así decirlo, pero desde luego políticamente y como acción de gobierno, por supuesto que hasta mayo, hasta final de mayo, que son las elecciones, va a seguir con la actividad normal también. Las Cortes a final de marzo ya prácticamente... Las Cortes a final de marzo se termina, o sea, bueno, ya no hay... Quedará la Diputación permanente. Exactamente, actividad legislativa como tal, pero sí que la Diputación permanente, o si hay algún problema, desde luego que sí, pero la actividad de gobierno, que es la que sí que se nota en el día a día, esa permanece. El consejero de Presidencia presentaba, tras la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, una serie de acuerdos, entre ellos, con la ayuda del consejero de Vertebración del Territorio, con José Luis Soro, la Ley de Vivienda de Aragón. Y decía que es una ley importante, con vocación de mantenerse en el tiempo, pero no llega un poco tarde. Las leyes, nos hemos dado unas formas de hacer leyes con una alta participación muy garantista jurídicamente, que llevan desde luego a que el proceso de tramitación de leyes sea larguísimo, tanto en el gobierno como posteriormente también en las Cortes. Es verdad que llega tarde, sí, pero ya tenemos una ley que sea en esta legislatura o en principio a la que viene, desde luego, hay una alternativa, y lo que sí que marca desde luego es qué es lo que piensa el gobierno para el grave problema a veces, que es el de vivienda. Ahí está. Es verdad que el proceso es enormemente largo, pero eso es lo que tiene si se apuesta claramente por una amplia participación en la tramitación de esa ley y sobre todo por ser muy garantista a nivel jurídico de las leyes. Es que se tarda tiempo. Pero ahora los grupos de la oposición algo querrán decir sobre esta ley, aparte de leérsela. En principio, han tenido opción también en el periodo de tramitación previa de aportar cuestiones, porque ya en la participación en el gobierno habrá, pero ahora sí que cuando empieza la tramitación en el Parlamento, volverá a abrirse otro periodo de participación pública a entidades, a asociaciones, personas individuales y también, desde luego, al resto de los grupos parlamentarios, pero desde luego nadie puede decir que no conociera ya previamente la ley. La piedra en el zapato del gobierno y especialmente del socio mayoritario del PSOE es el ICA. Pues no debería. Evidentemente es un problema, ¿no? Es un problema, pero el presidente ya hace un año que dijo cuáles eran las condicionantes para poder llegar a un acuerdo con respecto al ICA, ¿no? Y desde luego es lo que nosotros estamos proponiendo e insistiendo a Podemos para llegar a un acuerdo. Pero empezamos de momento con el ICA. El ICA, el tener las aguas limpias en Aragón es una tarea de todos los aragoneses. Porque si yo en mi pueblo, en Ateca, depuro esas aguas, beneficio a las aguas limpias hacia abajo del río. Pero mis aguas limpias para tener yo aguas limpias tiene que depurar los pueblos de más arriba. Lo mismo pasa con Zaragoza. Por lo tanto, es una tarea, una parte de esa tarea tiene que ser, como abordamos todos en Aragón, con un efecto de solidaridad, pagar entre todos el tema de tener aguas limpias en todo el territorio aragonés, igual que pasa con la sanidad, que la pagamos entre todos, igual que pasa con la universidad, que a pesar de estar en una ciudad concreta, en una parte del territorio, lógicamente la pagamos entre todos los aragoneses. Esto es más. Y hay parte de la gente que no lo entiende, o parte de alguna formación política que no entiende eso, pero en Aragón se tiene que hacer todo en base a la solidaridad, más cuando la tarea es tener aguas limpias en todo el territorio aragonés. En base a ese tema, en base a ser más justo ambientalmente, a ser más justo socialmente, con estas tres cuestiones de solidaridad, justo ambiental y justo socialmente, desde luego les hemos hecho ya una propuesta hace tiempo que deberíamos, si no interfiere
simplemente el buscar las elecciones o el voto fácil en las elecciones, si lo que importa es el hacer cosas, desde luego debería de ser fácil llegar a un acuerdo muy pronto. Uno, el ICA es el impuesto de contaminación de las aguas, que he cometido un error porque hablamos aquí en siglas y hay gente que no nos entiende. Primero, uno es el impuesto de contaminación de las aguas. Dos, es un impuesto de los denominados medioambientales, es decir, lo que se paga es porque uno consume agua. ¿No? Contamina, ¿no? Porque uno contamina. Porque uno consume agua y la contamina y la devuelve contaminada. Bien. Y además, este tipo de impuestos ambientales es una obligación impuesta en las directivas europeas para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Además, tenemos una reciente sentencia que dice que este impuesto, el impuesto de contaminación de las aguas, el ICA, en Zaragoza no supone pagar 2 veces por lo mismo. Exactamente, es que se confunde. Una cuestión es el saneamiento, incluso la depuración, y otra cosa es que se tenga que aplicar un impuesto también para solidariamente abordar ese tema de las aguas limpias, desde la depuración de las aguas y las aguas limpias en todo Aragón. Por lo tanto, un zaragozano no va a pagar jamás más que en el resto de Aragón, nunca. Ni va a pagar más, incluso contando con lo que ya está pagando, nunca pagaría más que en el resto de Aragón. En mi pueblo llevamos ya, parece que son 15 años ya pagando el impuesto de contaminación de las aguas, que sería lo equivalente a que en Zaragoza sumar la depuración que ya pagan desde el ayuntamiento y el impuesto de contaminación de las aguas. Nunca, nunca un zaragozano pagará más que en el resto de Aragón. ¿Es un error que la ley contemple que lo que se recaude por este impuesto vaya a financiar programas de depuración de aguas? No, lo que era un error, y lo hemos planteado corregirlo, es que además de la depuración de las aguas pudiera también el asumirse gastos del ciclo del agua. Eso es lo que no tiene sentido. Si el impuesto de contaminación es para tener las aguas limpias, evidentemente tiene que ir para financiar, en este caso, las nuevas depuradoras y el mantenimiento de las que están, pero sobre todo, desde luego, a la depuración, a que las aguas estén limpias, por lo tanto, a depuración única y exclusivamente. Eso era una de las condiciones que nosotros hemos asumido porque creemos también en ella, de Podemos, y que desde luego en lo que estamos negociando con ellos se plantea, o sea, solo y exclusivamente el impuesto de contaminación de las aguas se dedicará solo y exclusivamente a la depuración. Y para negociar la reforma de este impuesto con el grupo de Podemos se siente maltratado porque dicen que les habían pedido al gobierno que no pasasen al cobro los siguientes recibos del impuesto de contaminación de las aguas y ha empezado a pasarlos el gobierno. ¿Qué pasa? Bueno, es que es muy difícil. Realmente es una ley, los cobros de estos recibos vienen por una ley de las Cortes de Aragón, no del Gobierno de Aragón. Además, con un amplísimo consenso. El Gobierno no puede parar el cobrar estos recibos porque si no estaría haciendo una figura que es tipificada en la ley, que es casi rozando la prevaricación. No puede no pasar un recibo que está aprobado en una ley aprobada, desde luego hace años ya, por parte de todos casi todos los grupos parlamentarios, ¿no? Por lo tanto, se puede plantear cómo se compensa, cómo se plantea de que los zaragozanos que tienen que pagar este recibo aún sin la reforma que se va a hacer, se puedan ver beneficiados en otros aspectos también compensada por compensación, ¿no? Pero desde luego el cobro es ilegal no hacerlo directamente, es ilegal no hacerlo y desde luego el gobierno cometería una barbaridad, pero le digo más, el problema es que estamos ya, si queremos parar este tema en el 19, estamos ya casi tarde, tenemos que llegar a un acuerdo rápidamente para que en el 19 no volvamos a tener el problema que tenemos en el 18 de que si no seguirá en marcha el antiguo ICA y se tendrá que pasar el recibo obligatoriamente según las bases del antiguo ICA. Por lo tanto, si este tema se quiere que se termine ya, desde luego tenemos que llegar a un acuerdo prácticamente con inmediatez a lo largo de este mes de octubre. Si no, desde luego el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista planteará una alternativa directamente en base a lo que el presidente de Aragón se comprometió hace un año. O sea que si no hay acuerdo con Podemos, el Grupo Socialista planteará una reforma de la ley que regula el impuesto de contaminación. Planteará una alternativa en ese sentido, o sea, en el sentido de que primero no se pague más que en la media de España, segundo, desde luego, que sea un impuesto solidario entre todos los aragoneses, justo medioambientalmente, que quiere decir que aquellos que ahorren más agua paguen mucho menos, incluso por metro cúbico, que los que consuman más agua, y luego, sobre todo también, justo socialmente, quiere decir que no sea gravoso para la gente que
tiene más dificultades para llegar a fin de mes, que sea incluso, se plantea alguna posibilidad de incluso bono social prácticamente gratuito en poco consumo. ¿Y la negociación de este impuesto va a condicionar la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año? No debería. El ICA siempre ha sido un problema que hemos estado ahí planteando y los presupuestos hasta ahora llevamos 3 presupuestos, ¿no? Una cuestión es que se hable más a nivel público de los presupuestos que se hablaba antiguamente cuando había gobiernos estables, y otra cuestión es que haya habido inestabilidad. Se han aprobado los 3 presupuestos, alguno de ellos sí que es verdad que bastante tarde, pero se han aprobado los 3 presupuestos y yo espero desde luego que se sigan aprobando, que se apruebe este último, en este año, ¿no? Yo creo que faltan por culminar algunos aspectos de los que iniciamos, de la recuperación de los servicios públicos, del tema de dar un giro o tener claro hacia dónde tiene que ir el crecimiento económico, de la investigación en la universidad, que desde luego merecerían tener un último presupuesto para consolidar el tema. Pero desde luego eso ya viene a demostrar que en 3 años hemos conseguido aprobar los 3 presupuestos y no debería el ICA estorbar o dificultar el llegar a un acuerdo en estos temas. Pues muchas gracias al portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada, por haber estado con nosotros en Radio Nacional, y buenas tardes. Buenas tardes.